Cultura Madrid os damos la bienvenida a esta jornada y os agradecemos que estéis aquí porque siendo víspera de festivo sabemos que es complicado. Os presento a Lorena y a Patricia, que van a estar durante toda la jornada con nosotras haciendo la interpretación en lengua de signos española. Y os recuerdo también que la sala tiene bucle magnético y que en los laterales tenéis unos códigos QR para que las personas que así lo queráis podáis enfocar y tengáis el subtitulado de la jornada en vuestros dispositivos móviles. Muchas de las personas que estáis aquí ya nos conocéis, pero solo como breve recordatorio para enmarcar esta jornada, desde Acerca Cultura Madrid trabajamos para garantizar los derechos culturales de las personas en situación de vulnerabilidad y lo hacemos en red, con más de 470 entidades sociales y con 39 entidades y programadores culturales. Y desde que estamos trabajando en red, constantemente lo que vamos aprendiendo en este camino conjunto es que todavía existen muchas barreras que impiden que las personas puedan ejercer sus derechos culturales. En el marco de este camino conjunto que estábamos empezando, en marzo de 2024 decidimos organizar una primera jornada para debatir y para hablar sobre el estado de los derechos culturales de las personas con discapacidad y de las personas en riesgo de exclusión social. Tenemos muy buen recuerdo de aquella jornada porque es verdad que tuvimos la suerte de poder contar con la participación de muchos profesionales y representantes de las administraciones públicas, tanto del sector social como del sector cultural, y también muchos profesionales representantes del movimiento del tercer sector. En aquella jornada tuvimos la suerte de contar con Jazmín Beirak, que justamente había sido propuesta como directora general de la Dirección General de Derechos Culturales que se iba a crear. Con aquel buen sabor de boca hicimos la reflexión de que era necesario seguir propiciando espacios de debate, espacios de diálogo sobre los derechos culturales, pero quizá dedicándole un poquito más de tiempo y un poquito más de sosiego a cada uno de los agentes implicados en esta cadena de valor y en este ecosistema de la cultura inclusiva. Así que recogemos el guante de aquella jornada, organizamos esta segunda jornada y nos centramos en dos puntos que nos parecieron muy estratégicos y que en aquella primera jornada reflotaron bastante en todos los diálogos. Uno era la formación, la necesidad de la formación de los profesionales del sector cultural en diversidad y en inclusión, y la otra eran los entornos y las redes de apoyo y de trabajo para garantizar un primer acceso comunitario en los derechos culturales como fase previa a los derechos individuales. Así que para comenzar esta jornada, pues no lo podemos hacer de mejor manera que repasando los hitos de la Dirección General de Derechos Culturales, de la mano de Jazmín Beirak, que ahora ya sí ya nombrada directora general de Derechos Culturales, y en diálogo con Javier Martín, director de Infinito Delicias. Así que aprovechamos también a dar las gracias tanto a Infinito Delicias como a la Fundación Daniel y Nina Carasso por poder estar aquí hoy en esta jornada y por acogernos. Y acto seguido de este diálogo comenzaremos con la primera mesa redonda. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí en esta segunda jornada de derechos culturales de personas en situación de vulnerabilidad. Muchísimas gracias a Cerca Cultura por pensar en Infinito Delicias y por pensar que somos un buen espacio para acoger estas jornadas. Jazmín, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por venir hoy, pero venir tantas veces. Estás viniendo mucho a Infinito Delicias desde la apertura del centro el 11 de diciembre. Llevamos solo 5 meses abiertos y por lo tanto os invito a que vengáis a todas las actividades que estamos haciendo como estas jornadas. Bueno, comentar rápidamente, Jazmín, tenemos media hora. Voy a intentar ser conciso, ¿vale? Para las preguntas, pero haceros una brevísima introducción de Jazmín. Ella, como se ha mencionado, es directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura desde marzo de 2024. Ella es funcionaria de carrera, gestora cultural, investigadora y autora de un libro que recomiendo muchísimo, fue una gozada leerlo, de 2022, que se llama Cultura Ingobernable.
lo tenemos en la librería de Infinito Delicias. Aquí meto ahí la cuña publicitaria para aquellos que lo quieran adquirir. Y hoy estamos aquí para hablar del Plan de Derechos Culturales de 2025, que es una estrategia pública del Ministerio de Cultura para redefinir, ¿no?, la política cultural, poniendo en el centro lo que es la cultura como derecho humano, no solo como sector o económico o una oferta de servicios. Por lo tanto, estamos hablando, no es una ley, no es un programa puntual, sino un marco con el que debemos trabajar a partir de ahora, y digamos que es como una hoja de ruta estratégica que define cómo deben ser las políticas culturales en España, o cómo se deberían orientar, ¿no?, desde el lado humano, no solo desde el lado económico, que en los últimos años yo creo que ha sido la tendencia. Por otro lado, establecer prioridades, objetivos. Ahora hablaremos que el plan tiene 146 medidas concretas, vamos a hablar de alguna de ellas. Y por último, buscar generar cambios estructurales a medio y a largo plazo, ¿vale? Por lo tanto, es una cosa que es algo a sembrar, ¿no? Son semillas que tienen que ir creciendo y veremos en qué queda. La primera pregunta, yo creo que es el inicio del plan, es entender la cultura como derecho y no solo como un sector. ¿Cómo arranca el plan? Bien, bueno, primero, buenos días a todas. Muchas gracias, Javi, por invitarnos a Infinito Delicias, a Cerca también, y no solo por estar en estas jornadas, sino por también la oportunidad de poner un poco de retrospectiva a esos 2 años, ¿no?, que justamente aquellas jornadas era a punto de entrar, y bueno, pues aquí a ver un poco qué hemos podido trabajar en estos 2 años. Respecto a lo que comentas, efectivamente los derechos culturales son un marco para entender la acción pública en cultura, ¿no? Es decir, son un enfoque concreto que sitúa la cultura como un derecho humano. ¿Esto qué significa? Yo creo que en lo más inmediato, entender que la cultura no solo es entretenimiento, no solo es espectáculo, no solo es consumo, que también lo es, y que también muchas veces cuando es entretenimiento, es espectáculo y es consumo, también vehicula derechos culturales y también tiene que ver, pero que no solo es eso, ¿no? Yo pongo el ejemplo del Plan Nacional de Derechos Humanos, que existe en el gobierno español, y la cultura no estaba. Y creo que no estaba porque no se piensa que la cultura tenga que estar en un plan de derechos humanos, porque se coloca inmediatamente en el lugar, pues eso, ¿no?, del ocio. Entonces, para nosotros era importante decir, no, la cultura es ocio, pero también es un derecho, ¿no? ¿Y qué significa que sea un derecho? Que así está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 67. Pues a ver, ahí se recoge la cultura como el derecho, o sea, se recoge el derecho de la cultura como el derecho a tomar parte en la vida cultural, ¿vale? Y entonces a mí estos 2 sintagmas me parecen como muy ilustrativos. Uno, porque habla de vida cultural, es decir, entender que la cultura atraviesa todas las dimensiones de nuestra existencia, que tiene que ver con leer un libro, con ir al cine, pero con la lengua, con la identidad, con la cultura comunitaria, con las enseñanzas artísticas, ¿no?, con conocer un acervo, con gestionar proyectos culturales o con decidir sobre políticas culturales, ¿no? Y participar, es decir, no solo somos espectadoras, no solo somos consumidoras, sino que contribuimos, que hacemos la cultura, ¿no?, que formamos parte como de ese acervo común. Y entonces creo que la principal, digamos, consecuencia para la política pública es entender que el destinatario de nuestra acción es la ciudadanía. Algo que se entiende muy fácil cuando piensas en educación o cuando piensas en sanidad. Que no piensas que los destinatarios son los profesionales de la sanidad, los profesionales de la educación, aunque es esencial sus condiciones, ¿no? Entonces yo creo que ese giro es importante. Sí, es curioso porque la forma que tienes de entender la cultura es la que estamos asumiendo en Infinito Delicias, ¿no? Esa cultura transversal, y cómo influye también la cultura en temas, como has dicho, ¿no?, de salud, educación, medio ambiente. O sea, nosotros no lo separamos aquí, claro, en Infinito. ¿Cómo fue el proceso participativo de elaboración del plan? Eso me interesa mucho también para ver cómo arranca, no solo cómo se defiende desde el plan esa, como decís, cogobernanza cultural, ¿no?, y ver hasta qué punto las instituciones culturales públicas y privadas estamos preparados o dispuestos a asumir ese poder real de la ciudadanía. Pero cuéntame primero cómo arranca el plan, cómo es esa participación de los diferentes sectores y cómo se construye. Bien, cuando comenzamos en el Ministerio en 2024, pues teníamos, nuestro principal mandato era hacer un plan de derechos culturales, ¿no? Un plan
que a mí me parece muy importante señalar es una agenda de acciones a realizar, ¿vale? No es una declaración de intenciones, no queríamos que se quedara en un documento PDF muy bonito, sino que queríamos que realmente hiciéramos las cuestiones que estaban recogidas. Y lo que nos parecía muy importante es que fuera capaz de incorporar las necesidades, los criterios y la perspectiva de quienes llevan mucho trabajando en derechos culturales, porque a mí también me parece importante decir que ahora estamos llamando derechos culturales, y que está bien que lo llamemos derechos culturales, a unas prácticas que llevan mucho tiempo realizándose, que tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con la inclusión, que tienen que ver con el territorio, con la democratización de la cultura, con la democracia cultural, etc. Entonces, como consultar o hacer parte a todo ese tejido para que a la vez también sea un plan, digamos, legitimado y representativo, ¿no? Entonces, lo que hicimos es un año de proceso de participación. Creamos 13 grupos de trabajo con distintas temáticas, desde desarrollo social y comunitario, diversidad étnico-racial, discapacidad, bueno, muchísimo, gobernanza digital, o sea, muchísimos temas. Entonces, entre esos grupos de trabajo, entrevistas en profundidad y cuestionarios, contamos con la participación de unos 300 agentes culturales, profesionales, expertas, etcétera, etcétera. Muchas estáis aquí y os agradezco muchísimo la participación. Luego también pusimos en marcha una plataforma online para que cualquier persona pudiera enviar diagnóstico y propuestas sin pertenecer al sector cultural, sin estar organizado. Y recibimos cerca de 1000 propuestas, que evidentemente en porcentaje de la población no es mucho, pero en lo que son estos procesos sí que nos pareció bastante relevante. También establecimos una cooperación con las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial, que es el órgano de coordinación de comunidades autónomas y Estado, y recibimos de algunas comunidades autónomas aportaciones que están incorporadas al plan y que han sido muy valiosas. Y luego también estuvimos trabajando con el resto de ministerios. Por eso que decías de la transversalidad, porque en el plan pues hay medidas que tienen que ver con salud, con trabajo, con educación, con política territorial y despoblación, bueno, con muchos otros departamentos. Entonces hicimos ese trabajo, ¿no? Y luego, fundamental, la coordinación y la participación interna, porque este es un plan que impulsa la dirección, pero que aspira a ser un plan del ministerio, ¿no? Entonces también hubo que hacer todo un trabajo de consulta y de elaboración de las propuestas pues, con el resto de departamentos. Y creo que realmente este proceso cambió, ¿cómo lo diría? Determinó cuál era el resultado del plan, ¿no? En esta línea de cuánto realmente este tipo de procesos afectan o no. Y creo que fundamentalmente en una cuestión que a lo mejor es un poco paradójica, pero nuestra posición inicial era muy pragmática, era ¿qué podemos hacer en 3 años? Y el tejido nos dijo, bueno, vamos a ser capaces también de proyectarnos un poco, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer ahora? Pero ¿qué queremos hacer? ¿Hacia dónde queremos ir, no? Entonces, por eso el plan, de alguna manera, pues tiene como una doble dimensión temporal, ¿no? Una que va de 25 a 30, que son medidas más inmediatas para hacer ahora, y otras del 25 al 27, y otras del 25 al 30, que ya, bueno, pues tienen una perspectiva un poco más a medio plazo, pues para intentar consolidar un sistema estatal de derechos culturales en el que en el horizonte pueda haber una ley y otras cuestiones, ¿no? Bueno, de las 146 medidas, hay algunas que ya venían implementadas, ¿no? Que habéis incorporado al plan, que estaban funcionando bien anteriormente. Algunas se van a implementar más adelante, ¿no? Como decías, hay que admitir que el plan es muy reciente, es del año pasado, 2025, y estamos buscando esa implementación a medio y a largo plazo. De las que se han podido implementar ya, ¿nos puedes destacar alguna que resulte especialmente novedosa o que veamos que ese paso de la teoría a la práctica es real? Sí. Bueno, en realidad sí quiero subrayar que cuando salimos con el plan, es decir, cuando lo presentamos públicamente, que fue en julio de 2025, ya había medidas que habíamos puesto en marcha. Por esta idea, o sea, para nosotras era muy importante que no se quedara en un documento, porque muchas veces se hacen planes maravillosos que se quedan en documentos y sabemos lo que tarda la administración en hacer cualquier cosa, por lo tanto necesitábamos aquellas cuestiones que sabíamos que se iban a hacer, necesitábamos empezarlas antes, ¿no? Entonces, por ejemplo,
2 líneas de ayudas nuevas, 3 líneas de ayudas nuevas, que fueron las ayudas para proyectos de impacto social, las ayudas para asociaciones profesionales y sindicatos culturales para fortalecer el tejido y las ayudas de cooperación en el medio rural, se convocaron un mes antes de que saliera el plan, ¿vale? Y ya estamos por la segunda convocatoria. Es decir, que creo que podemos hablar de que lanzamos algo y vamos como consolidándolo, ¿no? Lo mismo con las transferencias a comunidades autónomas. Estamos destinando dinero a las comunidades autónomas que así lo aceptan, para proyectos de arte y escuela y para proyectos en el medio rural. Y eso lo lanzamos también antes del plan, antes de presentarlo, y ahora vamos también por la segunda convocatoria, ¿no? Otros proyectos que me parecen interesantes, pues por ejemplo hemos puesto en marcha un proyecto de intervención en centros penitenciarios, bueno, en entorno penitenciario, que se llama Transita Cultura, que no sé si conocéis, que tiene 2 partes. Una es dentro de los centros penitenciarios, en la que no se trata tanto de llevar actividades a las cárceles, porque, bueno, en Madrid sobre todo, en otros lugares no, pero en los centros pues hay actividades culturales, sino que un poco lo que queríamos, lo estamos haciendo de la mano junto con Fundación Gabeiras, y un poco lo que queríamos es ordenar la actividad cultural de los centros penitenciarios por las propias reclusas, ¿vale? Lo estamos haciendo en centros de mujeres. Entonces se están construyendo comisiones o asambleas de mujeres que están cumpliendo pena y que de alguna manera van a ser como las gestoras culturales de su centro penitenciario, y vamos a formar a personal funcionario para que también haga eso, ¿no? Entonces, bueno, también me parece una medida muy bonita. Y la parte de fuera es que sabéis que para cierto tipo de penas se puede cumplir esas penas fuera de los centros penitenciarios. Bueno, pues en determinados equipamientos del Ministerio, en el Museo Romántico, en el Teatro Clásico, en el Centro Dramático Nacional y el Museo de Cerámica, va a haber mujeres que van a cumplir condena en estos espacios culturales, ¿no? Entonces también nos parece interesante. Y bueno, tengo muchas más, pero ¿qué puedo destacar así que estemos en curso, por ejemplo, ¿no? Para no... el cambio del bono cultural. Sabéis que el bono cultural acepta unos gastos subvencionables de consumo, ¿no? Pues ir al cine, ir al teatro, comprar, jugar a videojuegos. Bueno, pues lo que hemos incorporado es la posibilidad de que se pueda gastar en cursos, ¿vale?, de formación, o también en instrumentos y en material artísticos. Es decir, para meter la dimensión creativa, ¿no? Y ya con último, o sea, me podía tirar 8 horas hablando de todas las medidas, no lo voy a hacer, pero por último, que también me parece que muy importante, una agenda de economía social en cultura que lanzamos precisamente en Infinito Delicias, para un poco pensar, bueno, los derechos culturales también tienen que ver con qué modelos de economía de la cultura queremos, qué condiciones de producción de la cultura queremos, ¿no? Entonces también vamos a trabajar en eso. Muy bien. Bueno, como estamos en esta segunda jornada de derechos culturales de personas en situación de vulnerabilidad, quería hacerte algunas preguntas vinculadas especialmente con este tema. Lo primero, ver el diagnóstico que se hizo con el plan. El diagnóstico efectivamente evidencia que existen desigualdades estructurales en el acceso y la participación cultural. ¿Cuál dirías tú que a día de hoy en España es los principales límites, ¿no? Tenemos renta, territorio, género, discapacidad, una mezcla de todos. Bueno, yo creo que realmente el más determinante es las condiciones socioeconómicas y la clase. Y eso evidentemente está cruzado con el origen étnico, con lo territorial fundamentalmente. O sea, yo creo que el cruce de esos 3, pero con un gran peso de las condiciones socioeconómicas, es fundamental, ¿no? Sí, creo yo, si me tienes que, o sea, si tengo que decir alguno, sería eso. De hecho, por ejemplo, en el bono cultural joven, que es algo que estamos trabajando para resolver mediante un acuerdo con la plataforma del tercer sector, sabéis que el bono es para todas las personas que cumplen 18 años, ¿no? Bueno, pues de las personas, de las potenciales beneficiarios de las rentas altas y muy altas, lo piden el 70%. De las rentas bajas y muy bajas, el 30%. O sea, es que vamos, que hay un sesgo socioeconómico brutal, ¿no? Entonces también, pues, al ser conscientes, vamos, en cuanto llegamos al ministerio pedimos este estudio porque intuíamos que estaba pasando esto, entonces para ver un poco cómo corregirlo, ¿no? El documento aborda también los derechos culturales de personas en situaciones de vulnerabilidad de forma explícita y transversal, que eso es muy importante. Realmente el plan está buscando transformar el acceso a la cultura para los colectivos más vulnerables desde 3 líneas principalmente, que sería eliminar barreras estructurales,
Por otro lado, reconocer a las personas en situación de vulnerabilidad como sujetos activos, no solo como beneficiarios, y también incorporarlas en la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué medidas específicas se han planteado? Algunas cuáles están ya implementadas, cuáles van a venir. Vale, a ver, antes de ir a las medidas, sí que me parece importante que cuando pensamos en la cuestión de la equidad, ¿no? La desigualdad en la participación cultural, em, creo que es importante atender a colectivos que tienen, digamos, mayores barreras y mayores dificultades, ¿no? Que es lo que llamamos poblaciones vulnerables, y hay muchas medidas que están pensadas específicamente para eso, pero sí que creo que la gente que nos dedicamos a la cultura tenemos que hacer una reflexión, y es que en realidad las mayorías sociales están expulsadas del campo cultural y que en realidad quienes estamos en la cultura somos quienes nos dedicamos a la cultura, quienes tenemos determinado capital cultural, pero que la mayoría de la gente no forma parte del campo cultural, o que las prácticas o determinadas prácticas no son reconocidas por parte de las instituciones, ¿no? Hay un libro que siempre cito y que estaréis cansada de que lo cite, pero me parece maravilloso, que es el de La cultura es mala para ti, que es un estudio excelente de unos investigadores del Reino Unido sobre desigualdades étnico-raciales, discapacidad, género y socioeconómicas en el trabajo cultural y en la participación. Y entonces lo que vienen a decir es que la regla general es que la gente no participa en actividades culturales, sino que participa la gente que trabaja en el mundo de la cultura. Y es verdad que hay una distancia social en relación con la cultura, que es producto también de las propias políticas culturales que se han dedicado únicamente al sector cultural, a la producción, ¿vale? Y que han separado esa relación cotidiana con la cultura. Entonces, creo que hay que hacer una atención a determinados colectivos específicos, pero que tenemos que ser honestos y darnos cuenta de que ahora mismo la cultura es un campo capturado por determinado perfil socioeconómico y cultural, ¿no? Dicho esto, medidas que estamos implementando. Estamos en trámite con un estudio sobre desigualdad en el campo cultural para entender cómo se aplican estas desigualdades. En las ayudas de impacto social hay un criterio específico que se puntúa para colectivos vulnerables. Estamos viendo cómo ampliar descuentos en los distintos equipamientos del Ministerio, el programa Transita Cultura, que ya os he contado de los centros penitenciarios, arte y escuela, que al final en los criterios de las transferencias pues también tiene que ver que vaya a determinados centros donde se necesita más, y luego lo que os comentaba del bono cultural y un acuerdo que estamos haciendo con la plataforma del tercer sector para que ayude no solo a tramitar, ¿vale?, el bono, que está pasando muchas veces esto, que hay gente que ¿no? Que simplemente tiene esas dificultades, como acompañar también a determinados colectivos en el uso del bono, ¿no? Vamos a pasar ahora a hablar de nosotros, Venga. del sector de lo social y lo cultural. Aquí en Infinito Delicias no paro de repetir que buscamos la sostenibilidad medioambiental, económica, social, pero también nos toca mirarnos en nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con esta precariedad sistémica de los que nos dedicamos a esto, ¿no? ¿Cómo el plan también evalúa, ¿no?, este coste que todos tenemos Sí. encima, ¿no? Bien, a ver, el plan incluye un eje específico de sostenibilidad del tejido cultural, porque al final, pues eso, los derechos culturales también son los derechos de las personas que se dedican a la cultura. Pero aquí también creo que es importante hacer una reflexión, y es la siguiente. Y digamos una reflexión como en cadena, ¿no? O sea, es cierto que el trabajo cultural es un trabajo precario, estructuralmente precario. Ahora, esa precariedad hay que poder permitírsela. Por ejemplo, en el libro este de La cultura es mala para ti, un poco lo que habla es, el sector cultural tiene unas barreras de entrada tan altas, es decir, trabajar sin cobrar, con becas, trabajos a media jornada, que solo consigue entrar en el sector cultural gente que tiene patrimonio o que tiene ingresos, ¿no? Por lo tanto, el sector cultural en sí ya es un sector con una reproducción de clase brutal, y con lo que esto incide en los relatos, en muchísimas cosas, ¿no? Entonces, esto también hay que pensarlo, o sea, cómo realmente el trabajo cultural se amplía y se hace más igualitario, y que es cierto que hay medidas estructurales que facilitan eso, pues todo lo que tiene que ver con la adaptación del estatuto. Bueno, pues si las normas están ajustadas al trabajo cultural, será más fácil para más gente poder desarrollarlo. Y esto, por ejemplo, forma parte de un trabajo previo del Ministerio, pero que también se conecta con el Plan de Derechos. El refuerzo del tejido también está incluido en el Plan de Derechos. Lo que os comentaba antes de las ayudas a asociaciones profesionales y sindicatos culturales
por esta idea como de que, igual que en una democracia necesitas un tejido articulado, pues en una democracia cultural necesitas un tejido también organizado, ¿no? Porque además es el que participa definiendo las políticas culturales y porque también tiene que poder llevar a la administración donde la administración no quiere ir, ¿no? O sea, que hay veces que es raro que yo pueda decir esto, pero es bueno para la cultura que haya un tejido que también tire de la administración hacia los lugares. Entonces, en ese sentido son ayudas. Luego está, claro, la cuestión como de la sostenibilidad, ¿no? Que aquí yo creo que es como una pregunta que requiere pensarla de verdad, ¿vale? No, o sea, no solo pensarla en términos de cómo financiamos la cultura, sino creo que un poco más allá. Porque ¿cómo se financia la cultura? ¿Con lo público o con lo privado? Más o menos, ¿no? Es lo que tenemos. Lo público, bueno, tiene que financiar la cultura, pero también tiene un límite. Incluso aunque subamos muchísimo los impuestos y financiamos todos los servicios públicos, tiene un límite. Y lo privado es o organizaciones privadas, que evidentemente también van a poner el dinero donde vean un beneficio, o por el consumo de las personas, que para eso se necesitará que la gente tenga condiciones materiales y tiempo para poder disfrutar de la cultura y que le interese la cultura, que no sienta esa ajenidad, ¿no? Entonces, en todo esto se puede trabajar, ¿vale? Y creo que son canales a trabajar y por eso a mí me gusta decir que la mejor política sectorial es la que no es sectorial. Es decir, ¿qué mejor manera hay de apoyar al sector cultural? Pues haciendo que la gente le interese la cultura y tenga mejores condiciones de vida para poder disfrutar de la cultura. Pero creo que de fondo hay un problema mucho más grande y es, en tanto que la cultura es una expresión social y no hay límites a quien quiera hacer cultura, ¿realmente la cultura tiene que ser rentable? Como propuesta de articulación social y de un mundo en el que nos gustaría, en el que la cultura esté mucho más, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo que, o sea, a mí esto me lo hizo pensar mucho, un viaje a Chile en el que el gobierno tenía un fondo para financiar proyectos de cultura comunitaria, súper interesantes y muy potentes, transformadores, impacto social. Se supone que los proyectos entraban en el fondo y cuando eran sostenibles se iban. No sé, ningún proyecto fue sostenible y lo único que hacían era poder subir. Y es que esos proyectos no iban a ser sostenibles nunca, porque en general no tienen por qué ser sostenibles. O sea, ¿en qué momento hemos asociado que la cultura tiene que ser rentable? Entonces creo que aquí hay una pregunta que hacerse sobre la función social de la cultura, del trabajo cultural y no solo, ¿no? Y de que a lo mejor la respuesta está en políticas que no son solo culturales y que tienen que ver con redistribución de la riqueza. Me lanzo con rentas básicas universales, no solo para artistas, donde tengamos liberado tiempo para poder... O sea, que por eso creo, me estoy yendo muy lejos, pero creo que en el fondo hay un límite con el que todo el rato nos encontramos que no se resuelve porque creo que es muy complejo. Pues mira, eso también nos toca muy de cerca. Como sabéis, Infinito Delicias es una iniciativa de la Fundación Daniel y Nina Carasso, pero funcionamos de una manera diferente. Infinito Delicias somos una empresa de carácter social, pero somos una empresa. Es decir, que en España estamos funcionando de manera paralela ahora mismo la Fundación Carasso e Infinito Delicias. La Fundación Carasso sigue apoyando proyectos de una manera deslocalizada, sobre todo con aportaciones económicas y un seguimiento, intentando que la mayoría de los proyectos sean sostenibles por sí solos a un futuro. Y luego tenemos Infinito Delicias, que tiene que ser autosostenible por sí mismo. Es un modelo que es completamente experimental, las condiciones no pueden ser mejores, este edificio, pero efectivamente somos una empresa, tenemos que ingresar para poder gastar en cultura y pagar las actividades culturales y sociales que se hagan aquí y también los sueldos. O sea, yo particularmente creo que la cultura no tiene por qué ser rentable, pero sí que los que trabajemos en cultura podamos vivir de ello, es como la base. Claro, por eso creo que la respuesta no solo está en las políticas culturales y que si nos interesa que haya proyectos, digamos, o sea, yo parto de la base de que creo que la cultura cuanto más se multiplica es más interesante. No hay sostenibilidad para esa proliferación. Entonces probablemente ese sostén tendrá que venir por otro lado, ¿no? Pero bueno, eso es otro debate. Nos quedan 3 minutos. Vamos bien. Vamos. Voy por la última. A ver, el plan realmente se ha pensado también como modelo que pueda ser replicable, reapropiable por ayuntamientos, por comunidades, es decir, a nivel local y regional. Todavía estoy pensando en comunidades autónomas, menos de la mitad tienen algún plan estratégico de cultura, el resto no lo tiene. Y entonces, bueno, ¿cómo ves tú ahora mismo que a nivel local y regional se ve el plan? ¿Cuáles lo ven con una implementación necesaria y adecuada en sus comunidades y en sus ayuntamientos? ¿Y
cuáles están pensando que es necesario también a nivel local y regional hacer esos planes. Bueno, yo no tengo conocimiento de qué comunidades están más... o sea, puedo tener intuiciones, pero bueno, tampoco es mi lugar señalar eso. Sí creo que hay cierta como reapropiación del plan, ¿no? Que funciona mucho por estrategias de cooperación, es decir, con comunidades autónomas y con entidades locales. Por ejemplo, lo de las transferencias, es decir, de las transferencias es intentar una cooperación entre el ámbito estatal y la comunidad autónoma. Y en algunas comunidades autónomas no ha funcionado bien porque se ha rechazado por razones políticas esa financiación, pero en otras, por ejemplo, ha funcionado bien porque ha venido a juntarse con la propia financiación de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces ha sido muy virtuosa esa colaboración. Entonces yo creo que eso es interesante. Con los municipios, por ejemplo, ahora vamos a lanzar una convocatoria de cine en distintos municipios, entonces la relación es más como, o sea, no tenemos capacidad como de armonizar, ¿no?, toda una relación con los municipios, sino tener siempre relaciones más bilaterales por cómo es la organización del Estado. Sí me consta que tanto en Cataluña como en País Vasco se están trabajando en leyes de derechos culturales, por lo tanto, ahí hay unos marcos que se están extendiendo, pero yo creo que también el plan es como una especie de... como de código fuente, ¿no?, donde se pueden extraer las medidas y ver cómo se aplican. Es decir, las ayudas de impacto social o las ayudas para sindicatos y asociaciones profesionales serían súper necesarias en el ámbito autonómico. De hecho, por ejemplo, en el Ministerio no podemos absorber toda la necesidad que hay de este tipo de proyectos, porque tendrían que estar absorbidos por el ámbito local y por el ámbito autonómico, ¿no? Entonces, un poco yo también lo que quiero trasladar es, tenemos unas convocatorias hechas, todo eso se puede coger, se puede adaptar, se puede aplicar, o sea, a eso me refiero, ¿no? Que cuando digo que el plan es reapropiable en sus principios y también en las herramientas que ha generado, que creo que puede ser interesante. Estamos justo a 30 minutos. Cristina, ¿damos pie a una o dos preguntas? Venga. Pues ¿alguien se anima? ¿Alguien que levante la mano quiere hacer alguna pregunta? Lo hemos dejado todo muy claro. Sí. Pues nada. Pues es que no os ha interesado nada, ¿eh? Pues mira, el chantaje emocional siempre funciona. Vamos allá. Ir a exposiciones, etcétera, etcétera, pero que en realidad al final lo que seguimos diciendo es que nuestro objetivo es que la gente vaya a, o sea, es decir, cuando hablamos quizás del bono o de transferencias o de financiación, me da la impresión de que estas medidas lo que intentan es eso, es que la gente consuma cultura, ¿no? Entonces al final quizás tiene que ver con que no solamente es identificar una definición más amplia o cuestionarse esa definición, sino también qué es lo que estamos buscando cuando hacemos esas políticas. Bueno, yo soy de Perú, el Ministerio de Cultura de Perú es fallido, pero el modelo no, en la medida en que creo que tienen una visión que, por un lado, es la promoción de los distintos sectores culturales como los conocemos, pero también hay una parte de interculturalidad que lo que busca es realmente gestionar la identidad de los pueblos, o sea, reconocer la identidad de los pueblos, siendo un lugar tan diverso. Y bueno, España cada vez es un lugar más y más diverso. Entonces, creo que quizás también lo que tenemos que empezar a ver es, dentro de la idea de derechos culturales, que no solamente es ir al teatro, ¿no?, sino también promover esta expresión de la cual estábamos hablando, ¿no?, la cultura como expresión de la sociedad. Sí, a ver, a lo mejor tampoco me he explicado muy bien cómo es como
como exponiendo las medidas que estamos haciendo, pero justo van en esa línea. Es decir, el bono cultural, por ejemplo, es una medida que ya existía, que estaba destinada al consumo, y lo que hemos hecho es, bueno, al menos que la gente pueda formarse o que pueda comprarse una guitarra y tocar con quien le dé la gana. O sea, eso es un poco como para adaptar el bono cultural a ese enfoque. Los proyectos, las transferencias económicas, por ejemplo, son para proyectos de arte en la escuela, de residencias artísticas en la escuela, para trabajar con los chavales. Es decir, no es que vayan al cine, no es llevarles a algún lugar, sino que es trabajar con ellos en ese sentido. O los proyectos de impacto social van muy en la línea que estás contando, es decir, son proyectos en general o sea, son líneas de financiación de apoyo a proyectos de base y comunitarios que tienen una incidencia directamente en el tejido y no que van a asistir al tejido, sino que trabajan con las propias comunidades. O sea, va mucho en la línea. En todo caso, a mí, ya que has mencionado Perú, sí me parece importante hablar de la inspiración explícita que tiene la política cultural en América Latina en el plan de derechos culturales, y cómo los derechos culturales allí llevan muchísimo más tiempo desarrollándose, puntos de cultura, Medellín, etcétera, 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 legislaciones, la Constitución boliviana y ecuatoriana. Es decir, como que creo que, o sea, que me parece bien porque lo hayas traído a colación, porque creo que hay que reivindicar, subrayar y visibilizar lo avanzado que se está en América Latina en este ámbito, ¿no? Y que para nosotros ha sido una fuente de inspiración. Yo, por mi lado, yo creo que la cultura, el concepto de cultura que tenemos Jazmín y yo es muy parecido, es muy amplia. Y entonces, para bajarlo un poco más a tierra, aquí en Infinito Delicias hay ciertos temas que nos preocupan, por eso estamos aquí en Delicias y por eso el propio nombre del centro incluye el nombre del barrio, ¿no? Es Infinito Delicias. Y nos interesa mucho trabajar con el barrio y lo estamos haciendo y está funcionando muy bien, nos ha cogido muy bien el barrio. Y lo estamos haciendo desde con obras de teatro. Hace unas semanas tuvimos una obra de teatro para familias con marionetas, que era una mujer propietaria de un puesto en un mercado contando pues que ya se iba a jubilar y que no encontraba a nadie para sustituirla en el mercado, que cómo había cambiado el barrio, que cómo tal, ¿no? Bueno, pues nos parece que desde la parte lúdica también podemos hacer ese esfuerzo por estos intereses que a nosotros nos interesan, pero a la vez estamos teniendo un laboratorio ciudadano aquí en Infinito Delicias que va desde hacer un refugio climático para vecinos y vecinas este verano aquí en donde estamos ahora mismo, que donde no tendremos eventos, sino será un sitio para estar y donde la gente venga a leer, a hablar, a escuchar música, a lo que quiera. O sea, también favorecer que esas cosas culturales pasen. Entonces, bueno, efectivamente, cuando uno piensa en cultura, enseguida piensa en eventos, ¿no? Pero yo creo que debemos pensar de una manera mucho más amplia y que se favorezcan, desde mi papel como director de Infinito, que se favorezca que sucedan cosas más allá de Infinito. Sí, totalmente de acuerdo con esta última parte de que sucedan cosas más allá de la institución, pero luego yo también, o sea, quienes nos colocamos tendenciosamente hacia la idea de democracia cultural y cultura comunitaria, también creo que es importante que no se demonice los teatros, los museos. No, si no lo digo por ti, sino como discurso, porque hay gente que accede al teatro y hay gente que no. Y eso es el conocimiento al final de un acervo, de un repertorio, de unos recursos que nos ayudan a poder conectar cosas, a poder pensar. Entonces creo que las dos cosas son importantes. ¿Qué pasa? Que las políticas culturales en general se han centrado solo en los sectores instituidos. Bueno, pues hay que hacer un poquito como de cuña para ampliarlo, ¿no? No sabéis la cantidad de gente que viene a comer y dice, anda, si también hay actividades culturales, y se empieza a enterar y vienen. O sea, quiero decir que el acceso a la cultura, bueno, aparte de la gastronomía, es cultura, pero creo que tiene que venir desde muchas fuentes distintas, ¿no? ¿Y había otra pregunta? ¿Nos da tiempo, Cristina? ¿Había otra pregunta por detrás? Venga, vamos allá. Bueno, también era una reflexión porque a mí lo que más me gusta del plan de derechos culturales es esa consideración de la cultura como equiparado a la sanidad o a la educación, ¿no? O sea, es como, yo trabajo en el sector de la danza y ahora mismo mi lema es como que la danza te ayuda a desarrollarte como persona, ¿no? Entonces, es verdad que tiene que haber como una conciencia social de eso desde las estructuras en los barrios, en las escuelas, en las comunidades, porque de esa manera vas haciendo también a las personas
que tienen capacidad económica para ayudar, porque yo creo mucho en el mecenazgo. Entonces, igual que tú colaboras con una ONG, voy a poner Fundación Aladina, o cosas de sanidad, o incluso religiosas, porque hay mucha gente que da a este tipo de cosas, pues empezará a haber un sentimiento de que si tu hijo mejora su vida bailando, tocando un instrumento o pudiendo contemplar una obra de arte a nivel como también más trascendente, entonces tú vas a dar para ello. Y eso, el mecenazgo no espera nada a cambio. Es la diferencia de un patrocinio, que yo trabajo en eso también, y el patrocinio busca un rédito. Pero el mecenazgo es la propia satisfacción del servicio. Entonces, yo creo que también hay que ir por ahí, porque y es desde los barrios y desde las estructuras más pequeñas que la gente empiece a ser consciente de que lo necesitamos como seres humanos. O sea, es que si no, es siempre irnos hacia el hacer, el ser productivos, el ser... Entonces, ahí estamos equivocándonos porque estamos creando una sociedad infeliz realmente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo de activar esa conciencia en las personas, los que lo tengamos más cerca, ir haciéndolo, es necesario. Así que nada, gracias. Sí, estoy muy de acuerdo en esa idea de la importancia social de la cultura y que esa importancia no va a venir porque digamos que es muy importante, sino porque realmente forme parte de nuestras vidas y tenga impacto en nuestras vidas. Entonces, nuestro hijo o nuestra hija con la danza se sienta mejor, tenga un centro cultural o un espacio como Infinito de Delicias que sea un espacio de la comunidad, en la escuela aprenda, es decir, realmente eso es lo que va a hacer que la cultura sea importante y por lo tanto, a través del mecenazgo, a través de la financiación pública o que si te cierran una biblioteca la gente salga a la calle igual que le cierran un centro de salud, ¿no? Pues si queréis lo dejamos aquí y damos paso a las mesas. Muchas gracias. Tenéis las escaleras por aquí, si preferís. Es que eres una aventurera. Pasas tú en medio. ¿Quieres agua? Sí, venga, pues. ¿Estás ya? Pues continuamos con la primera mesa redonda. Os doy la bienvenida, os presento a Cristian, a Tina, a Isla y a Inés. Y me vais a permitir que, aparte de agradecerles que esté aquí, que les dé paso para que se autopresenten, que es la mejor manera que tenemos para conocerles. Y entonces, en 2 minutos se van a presentar y os van a contar un poco cómo trabajan desde la intersección de inclusión y de diversidad en sus distintas organizaciones. Si quieres, Cristian, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Inga. Bueno, yo vengo representando a Boom Art Community. Y Boom es una organización que fue creada por Kiki Pertiñez, que lo que busca es generar un ecosistema en el cual albergue y de
herramientas y capacidades y también un espacio para los artistas latinoamericanos de poder integrarse en la comunidad artística madrileña. Nosotros tenemos 4 programas que responden básicamente a 3 realidades. Una es que la mayoría de programas de apoyo artísticos para artistas requieren de una situación migratoria regular, formal, digamos, del artista. Otra es que generalmente tienen un techo de los 45 años. Y la tercera es que para un artista migrante, a los 5 años de haber estado en Madrid, generalmente sucede una decisión fuerte. Una es regresar al país de origen, otra es parar totalmente con la actividad artística, o la otra es mezclarla con otra actividad económica que le pueda facilitar su economía. Entonces nosotros tenemos 4 programas que son muy importantes para nosotros. El primero es el programa PAL, el programa acelerador para artistas latinoamericanos, que acoge cada año a 10 artistas y a través de formación, creación y también de difusión de sus procesos artísticos, pues los integra a este ecosistema que se va creando. El segundo es un programa de curadoras o de comisarias, en el cual se busca que el relevo generacional de la oferta curatorial madrileña se realice a través de mujeres curadoras y que además también integren pues, a este ecosistema latinoamericano que vive acá en Madrid. El tercero es el programa Reemergen, que lo que busca es dar apoyo a artistas que ya tengan una mediana o larga trayectoria y por cuestiones, por ejemplo, como de edad, sea muy difícil de que entren a este proceso de apoyos de programas como tal. Y el último es una residencia transatlántica, que lo que busca es traer un artista latinoamericano a Madrid, tenga ciertas experiencias acá y las pueda después crear nuevas experiencias en el lugar de origen como tal. Eso sería. Bueno, me vais a permitir que me apoye un montón hoy en los papeles, porque yo soy Tina Codina, pero hoy vengo en representación de Almazuela, que es la Federación Española de Asociaciones de Educación y Mediación en Cultura, Museos y Patrimonio, que es una federación que se constituyó el 2021 y los estatutos como federación son de octubre del 23, o sea, somos una federación relativamente joven, aunque ya veníamos de hacer encuentros y reflexiones profesionales entre diferentes asociaciones territoriales. Almazuela actualmente está formada por 7 asociaciones, nuestra intención es seguir creciendo y las asociaciones que formamos parte de Almazuela es AMECUM, que es la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid, ACEP, la Asociación Catalana de Educació Patrimonial, AMUREM, que es la Asociación Murciana de Educadores de Museos y Patrimonios, AVALEM, que és l'Associació Valenciana d'Educadors de Museus i Patrimonis, ONDAEZ, Euskal Ondare Ezitzalen Elkartea, Trenzadera, que es la Asociación Aragonesa de Educadoras, Mediadoras Culturales y Patrimoniales, y Taula, que es de donde yo vengo, que es la Asociación de Educadores Culturales de Mallorca. Eso también doy las gracias a Cerca Cultura y Almazuela por traernos desde Mallorca, que también ya es un tema muy interesante cuando las voces de los territorios que estamos en las periferias venimos a hablar y a representar a toda esta federación. Es una declaración de intenciones también, ¿no? Antes de empezar también queríamos matizar qué es lo que entendemos como mediación para que sea el marco en el que entendáis dónde nos situamos con todo lo que vamos a compartir. La mediación es un conjunto de acciones que conectan a las personas con la cultura, con los espacios y con los procesos culturales, para facilitar la comprensión, la participación y el poder tener experiencias culturales significativas. Por tanto, entendemos la mediación como una herramienta imprescindible para poder garantizar esos derechos culturales de los que hablaba Jazmín Beirak y también, efectivamente, para garantizar ese acceso a la cultura. Hola, bueno, yo soy Isla Aguilar y vengo en representación, soy vocal asesora de cultura del Comisionado de España en Libertad, que esto suena a 50 años,
Esto suena así como muy institucional y me imagino que viéndoos las caras pensaréis, ¿qué hace esta mujer aquí? Y yo os prometo que en algún momento llegaremos al punto. Bueno, el Comisionado de España en Libertad se crea a comienzos de 2025 y se crea con el objetivo de impulsar y coordinar todas las actividades de la Administración General del Estado para conmemorar y celebrar la llegada de la democracia y también recuperar ese Estado de Derecho tras 40 años de dictadura. Como todos sabéis, el 20 de noviembre de 1975, con la muerte del dictador, no llega automáticamente una democracia, no se conquista la libertad, y esto viene precedido por una serie de luchas en las que participa toda la sociedad, y luchas estudiantiles, movimientos sociales, obreros, y ese empuje desde detrás es lo que consigue que a lo largo de la transición se llegue a una democracia y se llegue a una serie de conquistas, de libertades, de derechos democráticos que disfrutamos hoy en día, ¿no? Está claro que el comisionado, por un lado, tiene esa obligación y se crea para poner en valor esas luchas sociales, para conmemorar esa participación cívica, pero también, por otro lado, no queremos caer en ese triunfalismo porque somos conscientes de que las democracias tienen luces y sombras y también somos muy conscientes de que hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas también que podemos perder. Y nuestra labor este año, el año pasado, se centraba más en torno a esta efeméride de la llegada de la apertura de posibilidad tras la muerte del dictador. Este año hemos ido como de una cosa muy, muy amplia, intentando centrar el tiro en trabajar con jóvenes y democracia. Nos parece que estamos en un momento en el que la democracia, hay muchas cosas que se han dado por hecho y que hay generaciones que han nacido con una serie de derechos conquistados, pero hay otras cosas que a lo mejor no se saben las luchas que hay detrás para llegar a esas conquistas, no se conoce la historia, la memoria democrática de este país lo suficiente, hay una serie de lagunas y eso está teniendo una serie de consecuencias que estamos viendo, ¿no? Entonces hay una línea de trabajo este año fundamental que nos hemos centrado en jóvenes y democracia y bueno, obviamente la cultura y todas las estrategias y todas las herramientas que facilitan la cultura y la mediación cultural nos están sirviendo también de estrategias para activar una serie de líneas de trabajo y de actividades que luego desarrollaré un poquito más, pero ya en la segunda parte. Pues yo soy Inés Enciso, vengo de la Academia de Cine, donde coordino un departamento en el que estamos intentando transformar también esa mirada, que la industria deje de sentir que la accesibilidad y la participación tiene que ver solamente con poder acceder a los contenidos audiovisuales, sino que tiene que estar asentada también en la posibilidad de formarse, de participar en la creación y sobre todo en verse correctamente representados. Somos conscientes de que el cine es un altavoz muy potente, que llega a mucha gente y que tenemos una enorme responsabilidad en la perpetuación o la eliminación de los estereotipos que hay sobre muchos colectivos sociales. Para eso estamos trabajando en diferentes líneas. Una de ellas es la creación de un programa de impulso a nuevos proyectos audiovisuales, en el que cada año becamos a 8 cineastas cineastas noveles, ¿no?, que están dirigiendo proyectos vinculados con algún colectivo minorizado o estereotipado en el audiovisual, o bien porque ellos y ellas pertenecen directamente a alguno de estos colectivos, o porque las historias que desarrollan ayudan a mejorar un poco estos estereotipos. De este programa han salido proyectos como Sorda, de Eva Libertad, o La buena hija, de Julia de Paz, o Por donde pasa el silencio, de Sandra Romero, que creemos que son ejemplos claros de narrativas que han ayudado a ampliar un poco y a estar más cercanos a la realidad social, que el cine también tiene la responsabilidad de representarlo correctamente. Luego estamos poniendo ahora mucho foco en la implementación en España de la figura de la coordinación de acceso, que es una figura que ya está instaurada en otros países, que se encarga de seguir toda la cadena de producción
para que en la fase de guión la representación del colectivo de personas con discapacidad se haga de una manera correcta y respetuosa, que no siempre ocurre, luego que haya una mayor participación delante y detrás de las cámaras y que cuando ocurra esas personas tengan garantizadas todas sus necesidades de accesibilidad y de apoyo en el caso de que sea necesario, y por supuesto esa tercera pata que tiene que ver con la accesibilidad de los contenidos, que se haga de una manera correcta, ¿no? No el día antes del estreno lanzo los subtítulos ahí un poco donde caigan para poder hacer check en la subvención, sino que se hagan siguiendo unos criterios de excelencia y sobre todo de utilidad para el colectivo. Estamos este año haciendo el segundo curso de formación para personas que quieren formarse para ejercer este rol en la industria audiovisual. Lo hacemos en colaboración con la Universidad de Vigo, y en esta formación tienen prioridad absoluta de acceso a las personas con discapacidad, porque en un mundo ideal es un rol que deberían desempeñar únicamente personas con discapacidad. Y luego tenemos una tercera pata más nueva, que es este trabajo también que ha comentado Jazmín antes, dentro de los centros penitenciarios, en el que trabajamos en 3 áreas. Un área muy centrada en la exhibición de contenidos audiovisuales, tanto dentro de los centros penitenciarios como en la propia Academia de Cine o en otros espacios en los que la Academia programa películas, en los que podemos reflexionar sobre sus contenidos. Una segunda pata de formación más asentada en cursos creativos enfocados a la autoexploración y a la autopercepción del colectivo, y una tercera pata que es la más importante para nosotros, que es la capacitación profesional. Estamos trabajando en diferentes centros penitenciarios formando a las personas internas en áreas como maquillaje y peluquería, iluminación, sonido, para que luego encuentren en el audiovisual también una vía de reinserción social. Si queréis luego comentamos en profundidad. Pues si me permitís, le cojo el guante y Inés, comenzamos este diálogo. Y la primera pregunta para ti, visto desde fuera, si tuviésemos que definir la estrategia de diversidad y inclusión de la academia, a mí la palabra que se me ocurre es coherencia. Habéis trabajado en formación a los profesionales del sector, estáis formando a potenciales profesionales del sector, estáis apoyando a nuevos cineastas que visibilizan narrativas que no son tan evidentes y que son narrativas que están invisibilizadas. Habéis impulsado también la unidad de apoyo contra las violencias machistas. ¿Cuál es el germen de todo este trabajo? ¿En qué momento decidís que esto tiene que formar parte de la estrategia de la academia? Y cómo poco a poco lo habéis ido construyendo de esta manera tan sólida, tan coherente y además hacia dentro de los profesionales del sector, pero también hacia afuera. Esto nace cuando entra Mariano Barroso como presidente de la Academia de Cine, que es el presidente anterior, ahora está Fernando Méndez Leite, pero que tiene una dirección muy continuista, ¿no? Que hicimos este planteamiento de cuál era la utilidad de la Academia de Cine y a quién realmente estábamos representando y sobre todo a quién estábamos desatendiendo, ¿no? Es verdad que nosotros obviamente trabajamos para impulsar la industria audiovisual en España y tenemos que tener el foco muy puesto ahí, por eso hacemos los premios Goya y otras muchas acciones que tienen mucha relevancia en ese sentido, pero al final el espectro que compone la industria audiovisual es muy amplio y acoge realidades muy diferentes, ¿no? Y entonces empezamos a hacer esa labor de detención de en dónde no estábamos poniendo el foco, ¿no? Todos esos cineastas que están a lo mejor en una fase más emergente o que cuentan historias desde otros lugares y tienen mucho menos apoyo para poder conseguir desarrollar sus historias. Y luego, sobre todo, que esto ha sido un empeño muy grande, que es que la industria audiovisual entienda que aunque sea un espacio profesional, no podemos desatender que el foco tiene que estar siempre en los cuidados y en el respeto, ¿no? Es una industria que ha sido muy caníbal en muchas cosas, ¿no? Y entonces, por eso, la creación de la unidad de atención contra las violencias machistas, que la gestionamos desde la Academia de Cine, pero opera para todo el sector cultural, con un servicio de atención a las víctimas en el que reciben asesoramiento legal y psicológico de manera gratuita, un protocolo que está a disposición de todo el sector cultural para que en cualquier entidad en la que se detecta una violencia machista se active inmediatamente un protocolo que garantice la seguridad y la protección de la víctima, y espacios formativos para que entendamos todos y estemos alineados en qué es y qué no es una violencia machista y cómo podemos eliminarlas, ¿no?
Y luego hacemos también una formación que para mí también es muy importante en la academia, que se llama acompañamiento de situaciones sensibles, porque en un set, que es un espacio en el que hay mucha gente, hay muchas situaciones en las que hay que atender especialmente, por supuesto, todas las que tienen que ver con la intimidad o con la exposición corporal, todo lo que tiene que ver con el trabajo con menores, que en los últimos años ha habido un boom de películas en las que trabajan niños y niñas, y sobre todo el acompañamiento también a personas con discapacidad o con otra vulnerabilidad que necesitan en el set un apoyo específico, ¿no? Entonces estamos formando para que haya profesionales que puedan ejercer esos roles también en el set, pero para que los profesionales entiendan que ante esas situaciones hay que pararse y establecer una red de cuidados. No sé si me dejo algo, pero si no, lo hablamos. Pasamos con Cristian. Es evidente, y no lanzamos ningún spoiler, si decimos que en estos momentos cobra especial relevancia que personas que se ven obligadas a tomar la decisión de salir de sus países de origen y tener que buscar refugio en otros lugares sean los protagonistas de contar sus propias narrativas y sus propios relatos, y que no haya intermediarios. Como bien has comentado, dos de las estrategias o de los programas que tenéis en colaboración con entidades culturales son tanto las residencias artísticas como los comisionados conjuntos. ¿Cómo cambia la visión de la diversidad de las entidades culturales con las que trabajáis en el momento en el que hay una persona que se la da el espacio para ser la protagonista de su relato y la entidad cultural tiene que ceder ese poder, ya no controla el relato porque el relato está en el protagonista? Y bajo vuestra percepción y con todos estos años que lleváis de trabajo, ¿las entidades culturales están siendo más propicias a incorporar a artistas migrados dentro de sus canales, dentro de sus circuitos estables, o todavía nos queda mucho por pelear? Obviamente compleja, ¿no? O sea, cuando un migrante latinoamericano, específicamente artista, llega a España, o en este caso a Madrid, hay varias necesidades, ¿no? Una es la creación de la necesidad de pertenencia como tal, y otra es una necesidad también de poder tener un espacio y tiempo para poder desarrollar sus procesos artísticos y mostrar también sus propias individualidades, pero también la cuestión identitaria con la que vienen. Entonces, la diversidad como tal, digamos, en el sistema, ya sea de instituciones, de espacios y de programas, es súper importante, porque si bien no generará un espacio como que un sentimiento de hogar necesariamente, sí genera un sentimiento de refugio, de oportunidad y también de esperanza de poder desarrollar sus actividades como tal. Entonces, para nosotros es muy importante entender de que Boom es una herramienta, es un canal, ¿no? Nosotros no podemos ser cronistas o las voces de los artistas, sino que desarrollamos pues, programas y como tal espacios sobre todo y oportunidades para que el artista pueda generar, desarrollar e incluir con lo que viene una nueva voz muchas veces. En el tema específico de las residencias, yo tengo en verdad la muy buena suerte de poder verlo en carne propia. Yo soy peruano y soy fotógrafo. Estoy llevando el máster de gestión cultural en la fábrica. Entonces puedo ver desde diferentes perspectivas lo que está sucediendo. Y he podido ver en carne propia como compatriotas míos, incluso un artista que en Perú yo lo conocía como fotógrafo, desarrollamos la misma actividad de fotografía documental, acá se ha expandido muchísimo y está incluyéndose más en el arte contemporáneo, porque el espacio de las residencias te permite una interacción muy diversa, primero entre los miembros mismos del grupo de artistas con el que trabajamos, que somos latinoamericanos, pero latinoamericano es una palabra que encierra muchas cosas, muchas diversidades. O sea, no podemos, sí, ayuda el concepto, pero no podemos, no vivimos las mismas realidades, ¿no? Desde políticas, económicas, geográficas, identitarias, ¿no? Alguien de la Amazonía, de la costa, del desierto, en la costa, de costas, digamos, más tropicales, etcétera, de miradas de derecha, izquierda, o sea, somos muy diversos. Y lo que trata de hacer Boom es, en este espacio que se les facilita, o en este tiempo que se les facilita, también respetar esas diversidades y mostrar Latinoamérica como es. Entonces, por un lado están las residencias,
y ese proceso transformador de poder conversar, compartir con otros artistas, con gente de las instituciones que pueden ver los procesos artísticos de los residentes, pero también de las personas que consumen arte que no digamos tienen una formación artística. Y esas experiencias son muy valiosas, son realmente ricas y se ve el proceso de cambio, de volverse más complejo la mirada del artista que está en las residencias. Por otro lado, con el tema de las comisarias, como mencionaba, la idea es generar un vínculo también, no solamente desde nuestra, digamos, desde lo latinoamericano, pero también acercarlos desde el otro lado, ¿no? Darles el espacio a curadoras jóvenes de poder tener un espacio curatorial con un bagaje de artistas latinoamericanos que también pueda después incluir en el proceso y generar ese ecosistema mucho más rico, no solamente de nosotros, digamos, como que de aquí para allá, sino también integremos, ¿no? Como tal. Entonces, nada, o sea, Boom es realmente como este canal, para nosotros es ser ese canal, ser esa herramienta para este ecosistema, para nosotros es importante, ¿no? Entonces, hay una cuestión que al final es cifras también, ¿no? O sea, hemos trabajado el año pasado con casi 60 artistas, 55 artistas, hemos tenido casi 20 exhibiciones entre individuales y colectivas, y por otro lado también hemos tenido como 40 actividades de mediación entre Boomversaciones, que son conversaciones en torno al arte, Open Studios, actividades, etcétera, como tal. Ya otra cosa que desde la diversidad también, digamos, de gestión, nos interesa es no solamente quedarnos en el lado solamente de lo artístico, sino también de cómo apoyar a nuestros miembros, a los participantes de otras maneras, ¿no? Estamos buscando alianzas con instituciones que puedan dar tanto apoyo migratorio, también psicológico a estas personas, porque estamos llegando a un lugar que puede ser desconocido, que si bien ayuda mucho a manejar el mismo idioma, que tenemos conexiones históricas y demás, pero sigue siendo nuevo. Y dependiendo de cómo uno llega, pues los niveles de estrés y de ansiedad pueden ser muy altos, ¿no? Entonces, no solamente acompañar desde lo artístico, pero también buscar alianzas que acompañen y que el proceso artístico pues mejore mucho más como tal. Y la última pregunta que me hacías sobre las instituciones y como tal, yo sí creo que hay una apertura hacia la diversidad latinoamericana. O sea, hay algunos factores que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Uno es, primero, no podemos negar el vínculo que tiene Latinoamérica con España. Nos guste o no nos guste, como había sucedido, lo real, lo presente como tal, es que tenemos una relación y que se ha fortalecido no solamente en lo económico, en lo cultural, pero también en lo migrante. De acá para allá, de allá para aquí. O sea, y la gente que viene, los artistas migrantes que vienen a Madrid, tienen una capacidad artística muy interesante, tienen intelectualidades muy altas, que es beneficioso también como sociedad de venirnos acá, y yo creo que sí, las instituciones son mucho más abiertas a esta pluralidad, a esta migración como tal. Es importante ver, por ejemplo, el caso de lo que está sucediendo en Casa América, por ejemplo, que se está revisitando, se está viendo a sí mismo y está transformando la propia mirada de esa relación de América Latina, de América con España, ¿no? O sea, estamos cambiando a una mirada mucho más contemporánea, mucho más actual, creo yo, más respetuosa también, entonces, como tal. Y nada, o sea, nosotros representamos el 14% de Madrid, o sea, estamos aquí, ¿no? O sea, ya no es una casualidad, ¿no? O sea, somos aquí, somos parte de la sociedad. Entonces, cualquier programa que beneficie de manera particular o no particular a este grupo, pues beneficia a la sociedad como tal, ¿no? Estamos aquí, está. Estamos encantadas de que estéis aquí. Gracias. Isla, lo apuntabas ya y lo introducías muy bien, ¿no? El por qué es maravilloso que estés aquí en esta mesa y en esta jornada. Desde el comisionado estáis haciendo un trabajo muy potente con los jóvenes, y esos jóvenes, algunos de estos jóvenes serán los potenciales profesionales del sector cultural, y algunos también serán
potenciales públicos de la cultura en general. Estáis trabajando con ellos desde el arte, desde las intervenciones artísticas, estáis trabajando acercarles realidades pasadas que tienen un paralelismo desgraciadamente muy fuerte con situaciones que se están viviendo hoy en día, porque nos traen recuerdos de exilios, discriminaciones, silencios, invisibilización. ¿Por qué habéis decidido que la intervención artística era la herramienta más potente para llevarles a ese paralelismo y acercarles esa diversidad? ¿Y estáis percibiendo cambios en la manera de acercarse los jóvenes al respeto a la diversidad y que empiecen a entender que también les corresponde a ellos defender los derechos humanos de todas las personas y que no se sigan perpetuando situaciones de discriminación? Sí, vamos, está claro que básicamente esto viene precedido por la charla anterior y con Jazmín, ¿no? O sea, yo creo que hay una cosa que es percibir el tema de los derechos culturales y percibir lo que puede conseguir ese poder transformador que también decías tú, el poder de la mediación, ¿no? Como fórmulas también para intervenir en la sociedad. Está claro que los jóvenes, yo creo que también rompo una lanza, ¿no? Porque yo creo que se han demonizado muchísimo a los jóvenes y que están saliendo muchas encuestas en el que ponemos el foco en un 20% de jóvenes que son ultras, que están apoyando una serie de ideas, que básicamente vuelven otra vez a un momento anterior que a todos nos espeluzna, ¿no? Pero también yo creo que, primero, que los jóvenes, el bloque de jóvenes, no se puede meter a todos los jóvenes en el mismo saco, igual que decías tú con el tema de Latinoamérica. Yo creo que los jóvenes es una diversidad enorme, igual que las personas mayores, igual que, o sea, que te encuentras a jóvenes que son muy variados, gente muy concienciada, gente muy comprometida, y luego gente que está más despistada. Y gente que está más despistada también en un país en el que quizá nos tenemos que plantear qué cosas se han hecho y qué cosas no se han hecho para que tengan esas lagunas de información, de saber cuál es su propia historia, su propia memoria, y que no entiendan a lo mejor determinadas cosas. Y obviamente una de las características de la juventud es que tiene curiosidad. Entonces la curiosidad se va a llenar de una manera o de otra. Si se ha fallado en los planes de estudios, si se ha fallado en cómo se ha contado la historia, si se ha echado un manto de silencio, que no solamente han sido los jóvenes, sino que también yo creo que hubo ahí una responsabilidad de toda la sociedad. Yo creo que ahora ellos están intentando, es la tercera generación, y están intentando buscar respuestas, ¿no? Entonces algunos tienen más guías en casa y otros no. Entonces, nosotros dentro de eso lo que sí nos estamos encontrando es que efectivamente, o sea, estamos abriendo muchas líneas de intervención con el tema de jóvenes y democracia, y efectivamente la cultura, pero la cultura en sentido amplio, con un marco amplio, nos ha permitido intervenir, nos ha permitido utilizarla como una herramienta de participación, de generar una empatía, de generar un conocimiento, de juntar a jóvenes, que ahora mismo eso es una cosa que desde la pandemia desgraciadamente hay muchos chavales que no tienen dónde juntarse, ¿no? Entonces a través de procesos artísticos, de procesos comunitarios, tienen la posibilidad de encontrarse y de confrontar, que es algo que es fundamental. El otro día leía un artículo en el que decía que mientras se discuta, si hay una discusión abierta, es la única manera de seguir conociéndonos y de que no lleguemos a un conflicto mayor, ¿no? Entonces yo estoy muy a favor de eso, y creo que el arte en general propicia ese tipo de espacios, ¿no? Entonces, bueno, yendo ya a cosas un poquito más concretas, ¿no? Es verdad que nosotros, aparte de cosas que son más académicas o tal, sí que hemos intentado generar unas líneas, ¿no? de intervención,
Y básicamente este año, en 2026, dentro de este Jóvenes y Democracia, que es un poco como nuestra acción principal, ¿no? Para reforzar esos valores democráticos, esos derechos, ese conocimiento, esa participación, ese de alguna manera buscar incentivar que los jóvenes conozcan lo que ha costado llegar hasta aquí, qué falta, pero que participen de ese debate democrático, ¿no? Entonces, tenemos como 6 líneas, ¿no? Una es Democracia con Z, que la estamos haciendo con el Consejo de Juventud de España, y dentro del Consejo de Juventud de España, que es una gente maravillosa, que tienen además, hemos intentado buscar alianzas, somos un equipo muy pequeñito, llevamos un año, y estamos intentando hacer cosas muy grandes con pocas formas, ¿no? Entonces, estamos echando mucha imaginación, y esa imaginación nos lleva a generar red, que es la única manera de conseguir que las cosas se pongan a andar. Entonces, con el Consejo de Juventud de España, aparte de que son gente joven, que nos parece que es lo importante, que sean ellos los que tomen la palabra, los que empoderen un poco y que vean cómo está la realidad por todo el territorio. El Consejo de Juventud de España tiene representación a nivel territorial, tienen distintos consejos por todas las comunidades, y con ellos, por un lado, estamos desarrollando un informe que presentamos ahora en julio, de cómo es la sociedad, la juventud española y ese grado, no desde el punto de vista cuantitativo, sino más desde el punto de vista un estudio más cualitativo. Entonces, esos resultados para conocer esa juventud, que es la gran desconocida y que queremos meter a todos en el mismo saco, ¿no? Yo creo que eso va a arrojar luz, que es importante. Hemos estado haciendo muchos grupos de trabajo y se presenta ahora. Luego con ellos también estamos trabajando un proyecto que a mí me parece precioso, que es que van a presentar 14 eventos por las distintas comunidades autónomas, con 14 eventos en los que se mezcla, por un lado, una parte más participativa, una parte más de acción cultural, de transformación, pero que también nos van a presentar las distintas problemáticas situadas en esos distintos territorios de la juventud española, ¿no? Hay distintas problemáticas que podemos intuir, pero hay